Hola a todos. Hace un poco de química vamos a explicar el tema de disoluciones. Y empezamos recordando que una disolución es una mezcla homogénea. Es decir, mezcla es un conjunto de componentes que puede variar su cantidad pero no sus propiedades. Y si es homogénea quiere decir que no se pueden distinguir sus partes a simple vista. En una disolución distinguimos dos partes, el disolvente, que es el componente en mayor proporción, y el soluto o solutos, que son el componente en menor proporción. Podemos decir también que el soluto es el componente más importante de esa disolución. Para que se produzca la disolución, es decir, para que el proceso de la disolución se lleve a cabo, se tiene que cumplir que las fuerzas de atracción entre las partículas soluto-disolvente tienen que ser mayor que la suma de las fuerzas de atracción soluto-soluto y disolvente-disolvente. Expliquemos ahora qué es la concentración. La concentración nos mide la cantidad de soluto presente en una determinada cantidad de disolución. Antes de explicar los distintos tipos de concentración, formas de medir la concentración que existen, os pongo un pequeño esquemita de cómo represento soluto, disolvente y disolución en las siguientes fórmulas. Empezamos con el porcentaje en masa. Bueno, se calcula masa de soluto partido de masa de disolución y por 100. Tanto la masa de soluto como la masa de disolución la podemos poner en gramos o en kilogramos, pero las dos en la misma unidad. Porcentaje en volumen, igual que el anterior, pero con volumen, es decir, volumen de soluto partido de volumen de disolución y por 100. Concentración en masa o en gramos partido de litro, gramos-litro. Masa de soluto en gramos partido de volumen de disolución en litros. Ojo, no confundir con densidad. La densidad es masa partido por volumen, pero es masa de todo dividido entre volumen de todo. Y en la concentración gramos-litro es masa de soluto de una parte, dividido entre el volumen de disolución, entre el volumen de todo. Concentración molar, que es la más utilizada. Moles de soluto partido de volumen de disolución en litros. Y se va a medir en mol partido de litro o en molar. Por cierto, se suele poner mol partido de litro o mol por litro a la -1, como queráis. Concentración molal. Ojo, que es distinta. Es muy parecido el nombre, pero no tiene nada que ver, es distinta. Molal. Moles de soluto partido de masa de disolvente en kilogramos. Ojo, aquí la masa tiene que ir en kilogramos. Normalmente en química las masas las trabajamos en gramos. Aquí la masa de disolvente en kilogramos. La unidad va a ser mol partido de kilogramo o molal. Fracción molar del soluto. Pues va a ser los moles de soluto partido de los moles totales. Es decir, esos moles totales van a ser moles de soluto más moles de disolvente. No tiene unidades, porque es moles partido en moles. Otra forma de expresar la concentración, aunque está en desuso, se utiliza muy poco, nosotros solo la vamos a utilizar en un tema de segundo de bachillerato, es la normalidad. En el numerador vamos a poner la masa dividido entre la masa molecular, que a su vez va a estar dividida entre la valencia, todo ello del soluto. Y todo ese numerador dividido entre el volumen de disolución en litros. Esa V, o valencia como la he llamado, no es la valencia que conocemos por formulación, sino que me representa el número de partículas transferidas.
que si lo que tenemos es un ácido, va a ser el número de hidrógenos de ese ácido. Si lo que tenemos son hidróxidos, el número de OHs de ese hidróxido. Y si lo que tenemos es una sal binaria, metal más no metal, la valencia que usa el metal. Existe una relación entre la concentración molar y la concentración normal. La concentración molar hemos dicho antes que es moles de soluto partido volumen de disolución. Podemos poner esos moles como masa partido de masa molecular. Vamos a relacionar, a dividir concentración normal entre concentración molar. Bueno, tenemos un castillo de fracciones, entonces vamos a poner los extremos arriba y los medios abajo. Y me va a quedar algo de este estilo. Seguimos teniendo fracciones partida de fracciones. Los volúmenes se me van. Pues extremos arriba, medios abajo. Así hasta que conseguimos solo una única fracción. Si nos damos cuenta, se me van las masas y las masas moleculares. Total, ¿qué me queda? Que la concentración normal es la concentración molar por esa valencia que hemos dicho antes. Vamos a explicar ahora lo que es el concepto de solubilidad, que es la máxima cantidad de soluto que podemos disolver en cierta cantidad de disolvente a una determinada temperatura. Ojo, lo de una determinada temperatura es importante. No se disuelve lo mismo a una temperatura que a otra. Podemos encontrarnos disoluciones diluidas, aquellas en las que el soluto está en muy pequeña proporción, es decir, tenemos muy poco soluto. Concentrada, cuando tenemos bastante cantidad de soluto, pero ojo, el disolvente sigue estando en mayor cantidad. Y saturada, aquella que ya no admite más cantidad de soluto en esa cantidad de disolvente a esa determinada temperatura. Es decir, tendremos la cantidad de la solubilidad de soluto. ¿Qué pasa con la solubilidad en sólidos y líquidos? Pues que aumenta con la temperatura. ¿Y qué pasa con la solubilidad de los gases? Pues que disminuye con la temperatura. Hasta luego.